Saludos, estimados y estimadas participantes de este curso que ya ha empezado y por lo tanto esta semana tenemos el segundo tema. Soy Cristina Otálora, psicóloga y trabajo en el Centro de Estudios de la Mujer. Así que bienvenidos y bienvenidas a este segundo tema que espero sea de utilidad y que, bueno, podamos hacer un buen debate. No es casual realmente que todos y todas ustedes estén invitados a este curso como participantes, ya que pertenecen a diferentes grupos que luchan por reivindicaciones que son muy importantes para ustedes como individualidades y como grupo, ¿no? Porque han sentido que no se ha respondido desde el punto de vista social, gubernamental, estatal, a todas las necesidades que tienen. Es así como en este curso y en este tema específicamente, pues se va a hablar sobre cada uno de los grupos a los cuales ustedes pertenecen. Y bueno, yo voy a dar unas pinceladas, porque serán ustedes como miembros activos y activas de cada uno de ellos que tienen pues una valiosísima experiencia y podrán enriquecer el tema y con las diferentes reflexiones. Paso entonces a compartir pantalla para que, bueno, se nos facilite la presentación. Bueno, coloco aquí la pantalla. El tema es construcción de paz de la vulnerabilidad al protagonismo. Yo voy a tratar, voy a hacer como un resumen, un paneo breve sobre ya lo que se ha visto, que tiene que ver con lo de la paz, por eso digo, sigamos hablando de paz, vulnerabilidad, que son los grupos vulnerables, ¿por qué se llaman así? Si es conveniente o no llamarlos así, qué lugar ocupan las mujeres en estos grupos, por qué deben aparecer en las agendas de paz, hablar un poco sobre el debilitamiento del tejido social aquí en Venezuela a partir de, bueno, la crisis que hemos tenido económica y política reciente, y la prevención de la violencia, resolución de conflictos y construcción de paz. Bueno, empiezo con La Paloma de la Paz de Fernando Botero. Y bueno, sigamos hablando de paz. Es un lugar común en política internacional considerar la paz como ausencia de guerra. El promedio regional en América Latina supera los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. Por lo tanto, no podemos decir que en la región hay paz. No hay conflictos armados ya desde la firma de paz en Colombia. Bueno, hay reductos, por supuesto, y hay, bueno, no vamos a hablar hoy de Colombia, pero digamos que esa es una referencia importante que tenemos por lo próxima que está Colombia a Venezuela y por todas las características que acompañaron al proceso. Según la concepción que se tenga de la paz, pues se orientarán las políticas y las formas en que se construyan. Es una tarea continua, se considera que hay paz cuando hay ausencia de violencia, es positiva cuando se integra toda la sociedad humana, y la paz es terminar o reducir la violencia en todas sus formas posibles. Un enfoque integral de la paz permite actuar en diferentes contextos. Ese actuar en diferentes contextos pues es sobre los diferentes problemas que hay y poder llegar a acuerdos, y solución de los principales problemas que se han podido presentar, ¿no? Hablando en términos de conflicto.
¿Por qué se habla de grupos vulnerables o qué son los grupos vulnerables? Se habla de una vulnerabilidad ontológica cuando se comparte, es compartida por todos los seres humanos, y una vulnerabilidad social o situacional generada en determinadas situaciones de injusticia u opresión específicas. Los grupos vulnerables son personas o grupos que por sus características de desventaja, por edad, sexo, estado civil, nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y o mental, requieren de un esfuerzo adicional para incorporarse al desarrollo y la convivencia. La vulnerabilidad lleva implícito el concepto de discriminación si se opta por el enfoque social. Las prácticas y patrones de discriminación vigentes han sido impulsados, sostenidos y reproducidos por las élites y los poderosos. Pero hay una idea que critica, o varias ideas que critican esta noción de vulnerabilidad, porque el hecho de pertenecer a un determinado grupo no significa que sea vulnerable por esa razón, sino que hay situaciones, circunstancias y personas que hacen que esa persona sea, o ese grupo sea vulnerable. Se habla aquí, viene a colación el enfoque interseccional, que es muy importante, ya que se dice, bueno, por el hecho de ser mujer, ser vulnerable. No, es más vulnerable si esa mujer además no tiene educación, si esa mujer vive en un sitio o en un lugar donde no se respetan los derechos humanos, y es más vulnerable si es afrodescendiente, por ejemplo. Por eso los grupos pues actúan en un determinado contexto, y parcelar la vulnerabilidad puede provocar la estigmatización, el desempoderamiento y la paternalidad, el paternalismo. Hay dos conceptos útiles en esta crítica que se le hace a la idea de vulnerabilidad o de grupos vulnerables, y es el de estructura, ya que la vulnerabilidad es un concepto relacional y no es un concepto o se consigue como una característica personal, sino que es de relación. Al entrar en relación con otros es que se presenta, se vulnera a la persona. Y situacional porque se concibe a determinados grupos como vulnerables por el riesgo de agravar su situación, estigmatizándolos o marginándolos. Entonces se propone abandonar la idea de personas vulnerables o grupos vulnerables por situación de vulnerabilidad. Son como circunstancias que hacen que esa persona o ese grupo sea vulnerable. Es un concepto, sin embargo, se usa porque tiene ventajas. Es un concepto prometedor para la ética y la filosofía política, permite evaluar las situaciones de injusticia desde un nuevo prisma, subraya la interdependencia, la raíz estructural de las desigualdades y la fragilidad intrínseca de las personas, y por tratarse de un problema ético, culmina a su solución y a la implementación de políticas públicas. ¿Qué lugar ocupan las mujeres en los grupos vulnerables? Llamados vulnerables. Las mujeres dentro de cada uno de los grupos considerados vulnerables son doblemente discriminadas y son las primeras afectadas en los conflictos. Por ello, es importante su presencia. Dice, llevan consigo la posibilidad de resolverlo, son grandes mediadoras porque la socialización recibida desde niñas están llamadas a proteger y cuidar. La Agenda de Mujeres, Paz y Seguridad reconoce el derecho de las mujeres a la participación igualitaria en la promoción y la construcción de paz. La participación de las mujeres en los diálogos y negociaciones de paz incide en el aumento de la sostenibilidad y la calidad de la paz. Y son
por ser receptoras de los diferentes tipos de discriminación, pues entonces también se convierten en unas personas muy importantes y muy sensibles a los diferentes problemas y que pueden ser grandes mediadoras y comprender toda la situación. Sin embargo, a lo largo de la historia, en los diferentes procesos de paz que se han dado en diferentes países, su participación ha sido muy baja. Por ello, el ejemplo de Colombia ha marcado como un hito, porque su participación fue notoria. ¿Qué podemos hablar? Vamos a hablar entonces de los diferentes grupos que llamamos vulnerables, o que son, digamos, como muy sensibles en estos momentos, ya que tienen problemas, diferentes problemas que no se resuelven o no se han resuelto, y son víctimas de discriminación, de rechazo, y está, digamos, sobre el tapete todo tipo de discusión alrededor de los diferentes grupos y de los cuales, como les decía, ustedes forman parte. Tenemos el de las disidencias sexuales y de género, que son las personas LGBTI+, y en el caso de los conflictos armados, como el caso específico, yo lo repito, de Colombia, fueron víctimas de formas diferenciadas de violencia por prejuicios relacionados con su orientación sexual, identidad y expresión de género. Según el informe LGBT en Venezuela de 2018, redactado por Soledad Román Pérez Moreira, este colectivo carece de suficiente reconocimiento, especialmente las personas trans. La crisis económica ha impactado fuertemente a este grupo, lo que ha hecho que su vulnerabilidad aumente. Y aunque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece la igualdad ante la ley, no incluye expresamente la prohibición de discriminación por motivo de orientación sexual o identidad de género. Si bien no existe criminalización de la homosexualidad en Venezuela, la legislación protectora es escasa, o sea, no lo protege realmente, ¿no? Ya dirán ustedes qué opinan sobre esto. Y no existe un reconocimiento del colectivo, quedan excluidos del matrimonio, no pueden adoptar hijos, y bueno, las uniones de hecho son las que tienen que presentarse, no hay ningún tipo de protección en ese sentido. Otro grupo es el de las mujeres afrodescendientes, y lamentablemente, digamos, una de las discriminaciones o su invisibilización empieza por la escasez de datos, desagregados por sexo, de tal manera que se pueda saber a ciencia cierta cómo funciona la discriminación entre hombres y mujeres afrodescendientes. El análisis de las desigualdades de género en la región de América Latina y el Caribe debe considerar la diferencia étnico-racial como componente de la matriz de la desigualdad social en la región. Y la visibilización de la presencia histórica de las mujeres afrodescendientes exige reconocer su experiencia concreta en su calidad de mujeres que en un contexto histórico, social, cultural, de sociedades esclavistas y racistas. Comprender la situación de las mujeres afrodescendientes en la región desde una perspectiva integral que incluya la perspectiva de derechos humanos y de género solo es posible con el enfoque interseccional. Siempre nos encontramos con eso, ¿no? Sobre esa importante recomendación. Y la posición más desventajosa en una sociedad clasista, racista y sexista no es necesariamente la de una mujer negra pobre si se la compara con la situación de los hombres jóvenes
de su mismo grupo social, más expuestos que ellas ciertas formas de arbitrariedad como las asociadas a los controles policiales. Una vez más, el enfoque interseccional, ¿qué pasa? ¿Quién es más vulnerable en una determinada situación y en un determinado contexto? ¿Una mujer o un hombre negro? Si está en la calle de noche, ¿qué pasa? Si está en un lugar donde no ha sucedido algún evento, ¿quién es más vulnerable? Hay que también destacar aquí la terminología, si es la terminología negro, la terminología afrodescendiente, si se habla de raza, ¿qué es lo más conveniente? ¿Qué pasa si se utiliza uno u otro término? La categoría afrodescendiente deconstruye el término colonial de negro por un sujeto político en resistencia, sujeto pleno de derechos y no solo victimizado como una comunidad afrodiaspórica más allá de fronteras nacionales. El reconocimiento de la raza como construcción social y política permite considerarla como una categoría móvil en el tiempo y en el espacio, haciendo posible recuperarla desde el valor de la identidad y como tal convertirla en una plataforma de combate al racismo. Sí, ya se sabe que la raza científicamente no existe. Todos estamos mezclados, pero como plataforma de combate al racismo es útil. Y la sumatoria de 16 países en América Latina permite llegar a la cifra de 130 millones de personas afrodescendientes en la región hasta el 2015. O sea, hay como una globalización de la cantidad, pero no está discriminado por mujeres y hombres. La división racial del trabajo ha encarcelado históricamente a las mujeres afrodescendientes a los puestos más subalternos de la fuerza de trabajo y llama aquí la atención que siempre se ha hablado de la participación femenina en el trabajo como algo reciente. Resulta que las mujeres afrodescendientes llevan siglos incorporadas al trabajo. Lo que pasa es que han sido trabajos de extrema precariedad y eso hay que denunciarlo y hacerlo notar. Sin una mirada interseccional no hay superación de la pobreza para las mujeres afrodescendientes. Esto es así también. Siempre hay que estar allí, pendiente de ese factor, de ese enfoque. Las representaciones sociales que construyen a las mujeres negras como cuerpos sexualizados y racializados no afectivos ordenan las vidas y las posibilidades afectivas de esta población. Se les excluye del mercado afectivo y se naturaliza en el mercado del sexo. Y bueno, ni hablar sobre los índices de mortalidad materna, del acceso a la educación, el nivel salarial, siempre está en último lugar en relación con la población blanca y mestiza y con sus pares masculinos. Se requiere reconocer el rol protagónico que han cumplido históricamente las mujeres afrodescendientes en la defensa del pueblo negro y afrodescendiente como guardianas de saberes y prácticas ancestrales y como lideresas políticas. Se debe contar con la presencia de las mujeres afrodescendientes en las instituciones y en las instancias de poder para lograr las reivindicaciones. O sea, hay que entrar en el protagonismo y no en la vulnerabilidad. Su presencia en estos espacios es el factor que podrá garantizar que las instituciones estén más sensibles a las intersecciones de género y de raza etnia en el diseño e implementación de políticas públicas. El otro grupo del cual hablaremos se trata de la población indígena, los pueblos indígenas. Sabemos, bueno, se identifica aquí, Teneban identifica varios ciclos en cuanto digamos, a los cambios que ha sufrido los pueblos indígenas desde la llegada de los españoles a América. Dice Denevan que en América Latina existen más de 800 pueblos indígenas
con una población cercana a los 45 millones de habitantes. En la época de los primeros contactos con europeos, vivían 57 millones de personas indígenas en todo el continente. 47 habitaban en los países hoy denominados latinoamericanos, y 130 años después esta población había disminuido un 90%. La población indígena del Caribe prácticamente fue exterminada en medio siglo. Un segundo ciclo que identifica este autor, es a mediados del siglo XX. Procesos de colonización en la Amazonía y en otras zonas periféricas de la región produjeron desterritorialización de los pueblos indígenas con graves consecuencias sobre sus condiciones de vida. El tercer ciclo es el de la presión extractiva de los recursos naturales por parte de las empresas nacionales y transnacionales, y el último es la apropiación de los conocimientos tradicionales, la biodiversidad asociada a estos y los recursos genéticos. La ley, ¿qué dice la ley? No lo voy a leer, pero tanto a nivel de la República Bolivariana, a nivel nacional, a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el Estado reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas y declara la protección a los mismos. Igualmente, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas también se marca el hecho de la obligatoriedad para los estados sobre el derecho a la no discriminación, al desarrollo del bienestar social, a la integridad cultural, a la propiedad, uso y control y acceso a la tierra, territorio y recursos naturales, y el derecho a la participación política. O sea que a nivel de resoluciones y de leyes a nivel nacional hay protección a la población indígena. Sin embargo, pues hay vulneración de derechos, porque también los índices de pobreza, salud, educación, pues no son los mejores para esta población. Las mujeres indígenas llegan a presidir los municipios más pobres y marginados, y en ocasiones se trata de comunidades con tensiones y conflictos. Las mujeres tienen un liderazgo muy importante y excepcional, sin embargo no deciden, no llegan a tener en todas las oportunidades, son quienes toman las decisiones y ven comprometido su funcionamiento familiar, por lo que tienen que llegar a ciertos tipos de negociaciones. En varios países hay experiencia de mujeres indígenas en los gabinetes. Bueno, Venezuela es uno de ellos, Bolivia, México, Guatemala, Nicaragua y Ecuador. ¿Qué se puede decir como resaltante acerca de los grupos indígenas? Y que, como les digo, ustedes los que están participando aquí podrán aportar y enseñarnos a todos nosotros y nosotras al respecto, pero las luchas de los pueblos indígenas también consisten en proponer un nuevo modelo de sociedad. Se cuestiona el paradigma del desarrollo y se plantea el buen vivir como alternativa. Y el buen vivir pues, consiste en un bienestar integral, en donde no solamente, en donde debe haber como una armonía entre lo individual, lo grupal y la naturaleza. Llamada Pachamama, la tierra. Se observa una clara división de género en términos de tareas políticas organizativas. Como decían, la toma de decisiones no siempre está en manos de las mujeres, aunque ellas participan más que los hombres en las diferentes luchas, en todo lo que tiene que ver con políticas organizativas. Y la participación se ve, digamos, bloqueada o dificultada por el racismo, la discriminación estructural que sí sufren como indígenas, y por el patriarcado que experimentan como mujeres. Entonces es doble, ¿no? En el censo del 2011, la población indígena en Venezuela
era de 724.592 personas, que equivale al 2.7%. O sea que es un grupo minoritario, pero como tal, entonces se convierte también en vulnerable en el sentido que son pocos y hay que entonces tienen que tomar fuerza. Y digamos que pues hoy nos vamos a dar cuenta que no solamente es el hecho de ser indígena, sino por ser mujer, y eso hace que haya una alianza con otros grupos y se pueda generar una fuerza mayor de presión para resolver las demandas y problemas. Se aprecia una recuperación demográfica a nivel regional, que son algunos datos interesantes de los diferentes estudios realizados especialmente por la CEPAL, pero es una recuperación demográfica que se ve amenazada por la vulnerabilidad socioambiental y territorial, los desplazamientos forzados, por escasez de alimentos, porque no hay acceso a la salud, contaminación de las aguas. En todos los países las poblaciones de los pueblos indígenas siguen siendo más jóvenes que los no indígenas, que la población blanca y mestiza. Por lo tanto, tienen un potencial de crecimiento más elevado. Y hay una alta proporción de población indígena que es urbana en México, Perú, Uruguay y Venezuela, con más de la mitad de las personas de este origen viviendo en ciudades. Esto también es muy importante y personalmente les digo que fue un dato que no conocía, que hay un gran porcentaje de indígenas viviendo en las zonas urbanas, en las ciudades. Prácticamente la totalidad de las personas indígenas de los pueblos Ñepa, Joti, Mapu, Shiriana y Yanomami es rural, mientras que alrededor del 85% de Añu, Guajiros y Guayú viven en ciudades. Los procesos de empoderamiento de las mujeres indígenas siguen siendo centrales para enfrentar las situaciones de violencia a través del rescate de las prácticas, de las creencias y de todas las tradiciones que vienen de los ancestros y las ancestras y que son positivas y desafían aquellas que son dañinas e impuestas, ¿no? Que esa es otra lucha. Pasamos a hablar de la juventud, que vemos los grupos así, pero estamos viendo cómo se entrecruza, por ejemplo, género, por ejemplo, situación socioeconómica, la edad también se entrecruza. Aquí vamos a hablar de los jóvenes. ¿Qué pasa con los jóvenes? Puse aquí una pintura de Lucas Cranach, un pintor alemán que se llama la fuente de la eterna juventud. Los y las jóvenes como una población garante de paz. La juventud, a diferencia de la etnia, de la raza, del sexo, son y otras formas de identidad inmutables, de otras formas inmutables, como la etnia y la raza. Es una fase transitoria de la vida. No hay una definición única de juventud, por lo que la recopilación de datos se hace difícil. En cada lugar se tiene una idea diferente de lo que es juventud y sobre todo dónde se hace el corte. La perspectiva en torno a los jóvenes se ve distorsionada por estereotipos que lo vinculan con la violencia. Es importante para los jóvenes entonces como factores de cambio y de superación de problemas, la educación, que los temas de género se vean o centralicen, se lleven a cabo con una visión inclusiva, porque entonces cuando se habla de género se piensa solamente en mujeres y en la diversidad sexual, pero no se toma en cuenta, por ejemplo, a los hombres, en donde habría que trabajar las masculinidades, por ejemplo.
Y hay que apoyar y promover identidades y roles positivos y equitativos. La resolución 2250 establece 5 pilares de la acción que deben orientar el trabajo de los Estados miembros y las entidades de las Naciones Unidas, que son la participación, la protección, la prevención, alianzas, separación y reintegración. Hay elementos que perturban para que la juventud llegue a la edad adulta. Son como logros del desarrollo. No son la independencia, poder formar una familia, tener un trabajo estable. Se ven, digamos que perturbados por los conflictos violentos y las crisis humanitarias, la violencia política y delictiva, los desastres naturales y las crisis sanitarias, la migración y la urbanización y la desigualdad de género. Hay muchos hombres y mujeres que no logran, digamos, como que establecer y alcanzar esta meta porque hay como que muchas barreras. Hay un estudio realizado por Graham Simpson en 2018 con el apoyo de UNFA y de la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz, en donde la hizo en diferentes países del mundo. Y bueno, tomó algunos relatos. Y entre ellos hay que recalcar el que dice: nosotros los jóvenes no somos el futuro, somos el presente. En Centroamérica la policía es peor que las bandas porque se supone que debe ayudarnos y sin embargo nos persigue y nos mata por ser jóvenes con tal de cumplir sus cuotas. Esto sería para los varones jóvenes. La paz y la seguridad trata sobre valores y ambiciones, así como la pertenencia, la dignidad y una vida con esperanza y sin temor. Las personas jóvenes de todo el mundo escribieron sus experiencias de exclusión como forma de violencia psicológica y estructural que no podía separarse de su desempoderamiento político, social, cultural y económica. Y hay una desconfianza mutua. Es decir, los gobiernos no creen en los jóvenes porque están estigmatizados. Los jóvenes, si son varones, son delincuentes, y si son mujeres, son débiles, víctimas. Entonces no hay un empoderamiento realmente hacia los jóvenes que a la hora de la verdad son los que salen a protestar, son los que en los últimos años pues han generado cambios en algunos países, ¿no? Bueno, vemos en la región, más allá de que estemos de acuerdo o no, pero por ejemplo, en Colombia, en Chile, en Ecuador, las protestas han sido realizadas por los jóvenes. Y eso también, bueno, ellos serían garantes de paz, porque en la medida en que se satisfagan sus necesidades, se les escuche todas sus demandas, pues es un factor de paz. Pero está distorsionado. La migración es un tema para discutir también, ya que son los jóvenes quienes se movilizan más, quienes están en el mundo como migrantes, y en el caso venezolano pues ha sido, yo diría, que hasta dramática la salida tan masiva de jóvenes. Entonces eso también atenta contra la paz, la tranquilidad de las familias. El uso de Internet también es muy frecuente y por eso mismo ellos tienen mayor información, son más ambiciosos y tienen una perspectiva más amplia de lo que quieren que las generaciones anteriores, dice el informe. Bueno, aquí vemos los eventos recientes en Venezuela, hace 5 años, y el tema sobre el debilitamiento del tejido social que hemos sufrido
ya que el país ha estado sometido a un profundo, una profunda crisis, ¿no? Que fue política por factores internos y externos, y desembocó en una crisis económica y social que estamos en este momento viviendo. Entonces se requiere que haya una reconstrucción del tejido social que requerirá de la despolarización social y la aplicación de la justicia, pero especialmente la construcción de ciudadanía y la siembra de una cultura de paz. El telón de fondo, pues, es la conflictividad política que se ha, digamos, ha bajado de intensidad, y de todas maneras ha habido un impacto psicosocial en amplios sectores de la población. En el 2014, Lozada hablaba de características psicológicas de la población, como el estrechamiento del campo perceptivo, percepción desfavorable y estereotipada del grupo opuesto que genera una visión dicotómica y excluyente, nosotros, ellos, fuerte carga emocional, aceptación y rechazo sin matices de la persona en grupo contrario, involucramiento personal, cualquier hecho afecta al individuo, quiebre del sentido común, posiciones rígidas e intolerantes suplantan la discusión, el diálogo o debate de posiciones diversas, percepción de cohesión y solidaridad al interior del grupo, del propio grupo, y conflicto latente o manifiesto entre grupos opuestos, familias, escuelas, iglesias, comunidades u otros espacios sociales de convivencia se posicionan en alguno de los dos polos de la confrontación, y personas, grupos e instituciones sostienen las mismas actitudes de exclusión. Por eso, bueno, para que haya paz se necesita resolución de conflictos, y con ello pues se previene la violencia. Y en primer lugar, que lo leía también en el chat, que alguna persona lo comentaba, la paz se construye a partir de la paz interior de cada una de las personas, pero también en relaciones con organizaciones e instituciones en las cuales estas personas se organizan y actúan. Se concibe la construcción de paz como una disciplina de alcance medio que no explica el conjunto de la dinámica social, pero permite darle sentido y orientación a los constructores y organizaciones que construyen la paz. Es un campo de conocimiento y que se puede enriquecer con la práctica de todos los días. La teoría de resolución de conflictos es el enfoque interdisciplinario y el espacio interdisciplinario, profesional y académico de investigación y teorización que alberga un conjunto de conocimientos sobre todo tipo de conflicto, incluyendo técnicas, métodos, estrategias. O sea, que eso ya es un campo muy estudiado y que nos da claves para la resolución de problemas y conflictos que se presenten en un determinado grupo, en una determinada comunidad. Galton, bueno, ustedes saben que es el creador de los estudios para la paz y los conflictos, que se ha venido estudiando, y hay que entender que la paz se construye en el quehacer cotidiano y es también fundamental comprometer tanto a la comunidad nacional como a la comunidad internacional. El logro de la paz entonces se logra y se alcanza con la participación de toda la ciudadanía, de todos los grupos, pero especialmente aquellos que luchan por las reivindicaciones, teniendo como norte la consecución de la paz, no solamente una reivindicación en sí misma, la reivindicación, sino proyectarla hacia el hecho de que eso va a generar un mayor bienestar para sí mismo y para toda la comunidad. Todos y todos tenemos derecho a vivir tranquilos y sin miedo, y todos y todas podemos ser protagonistas. Bueno, muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo o escribiendo en el chat. Bueno, muchísimas gracias.
Dejo de compartir la pantalla y nos vemos.